buenos días a todos. Hoy es lunes, día 3 de mayo, lunes de la quinta semana del tiempo de Pascua. Seguimos celebrando que Cristo está vivo y resucitado en medio de nosotros y nos llena de vida, de amor, de esperanza, para seguir siempre adelante con mucho ánimo, con mucha decisión. Este día 3 de mayo es la fiesta de los santos Felipe y Santiago, apóstoles. También en el sentir popular es el día de la invención de la Santa Cruz, no porque la hayamos inventado, sino porque fue el descubrimiento en uno de los momentos históricos en que se había perdido por las distintas invasiones y guerras sobre Jerusalén, y la emperatriz Helena pues descubre el lugar y saca a la luz, la cruz de Cristo. Hay muchas poblaciones, por ejemplo, en nuestra tierra, que se denominan Santa Cruz. Por ejemplo, mi tierra, en Santa Cruz de Tenerife, de donde soy natural. Se celebra con enorme alegría y solemnidad y es fiesta local el día del 3 de mayo, la fiesta de la Santa Cruz. Y se engalanan las cruces con flores, con ramas, en las casas, en los parques, en las asociaciones de vecinos, en las parroquias. Lo mismo creo que se hace también en Granada, en Córdoba, en muchos lugares, ¿no? Bueno, es una fiesta muy bonita. Bueno, pues celebramos hoy conjuntamente esta fiesta de los dos apóstoles que eligió Jesús para que vivieran junto a él y luego fueran a predicar, Felipe y Santiago. Felipe fue uno de los primeros que siguieron a Jesús. Había sido discípulo del Bautista y era de Betsaida, como Pedro y Andrés. No sabemos dónde predicó después de la ascensión y de la dispersión de los apóstoles. La tradición dice que en Asia Menor y que murió mártir en Hierápolis, cerca actual Turquía. Sus restos, junto con los de Santiago, fueron depositados en el siglo VI en la Basílica de los 12 Apóstoles en Roma. Santiago el Menor era hijo de Alfeo. Aunque existen dudas al respecto, se le identifica con Santiago, el primo de Jesús, y que luego aparece como primer responsable, obispo, de la comunidad de Jerusalén, y también con el autor de la Carta de Santiago. La misa de hoy parece suponer que el Santiago que celebramos es el autor de la carta que lleva su nombre, porque en la oración sobre las ofrendas pedimos a Dios que sepamos vivir en la práctica una religión pura y sincera, una cita tomada precisamente de esta carta. A él acude Pedro tras su liberación, Hechos 12:17. De él habla también Pablo, como punto de referencia en su viaje a Jerusalén, llamándole columna de la comunidad junto con Pedro y Juan. Sobre todo, aparece como persona decisiva en el llamado Concilio de Jerusalén. Murió hacia el año 62 en Jerusalén, dando testimonio de su fe con el martirio. El Evangelio de hoy es Juan 14, 6 al 14. Hace tiempo que estoy con vosotros y no me conoces. En este Evangelio se nos narran varias intervenciones de Felipe, como la que leemos hoy. Señor, muéstranos al Padre. El camino de la maduración en la fe de los apóstoles y de los discípulos de Jesús no fue instantáneo ni fácil. Tuvieron que pasar de una formación religiosa y de la concepción mesiánica corriente a la buena noticia tal como la proponía Jesús. Felipe tiene el mérito de expresar en nombre de los demás su búsqueda de la verdad y su deseo de conocer mejor a Cristo y a Dios. Cada uno de nosotros nos debemos considerar enviados y en un sentido amplio, sucesores de aquellos primeros apóstoles, para que su buena noticia llegue a todos los confines del mundo y a todas las generaciones que se suceden en la historia. Así como aquellos primeros discípulos, desde su fuerte experiencia de la convivencia con Jesús
y sobre todo de su resurrección, se lanzaron al mundo a dar testimonio del Evangelio, nosotros, después de la Eucaristía que celebramos, debemos sentirnos enviados a transmitir a otros nuestra fe. Las diversas intervenciones de Felipe en el Evangelio pueden darnos una buena pista para nuestra tarea misionera y evangelizadora. Apenas descubrió a Jesús, se lo comunicó a Natanael, Bartolomé. Hemos encontrado al Mesías, ven y lo verás. A él le preguntó Jesús dónde podían comprar pan para satisfacer el hambre de tanta gente como le seguía. Felipe no pareció muy convencido de que fuera posible. Ni con 200 denarios podríamos comprar el pan suficiente. Cuando unos griegos manifestaron el deseo de hablar con Jesús, fueron Felipe y Andrés los que facilitaron este encuentro. En un momento de entusiasmo, Felipe le pidió a Jesús: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta, como leemos en el Evangelio de hoy, y recibió una suave reprimenda. Felipe, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ojalá nosotros fuéramos buenos transmisores de la fe en el Mesías a nuestros hermanos y conocidos, y facilitáramos el encuentro de los no creyentes con Jesús, o sea, que fuéramos misioneros y tuviéramos creatividad para dar el pan necesario a tanta gente hambrienta, corporal y espiritualmente. Pero en la base de ese espíritu apostólico está el que nosotros mismos hayamos sabido descubrir a Jesús como camino, verdad y vida. Como Santiago, que según el testimonio de Pablo, que hemos leído como primera lectura, o vamos a leer en la misa de hoy, tuvo la suerte de recibir una de las apariciones del resucitado. Nosotros no le vemos corporalmente, pero sí lo podemos experimentar en su palabra y en sus sacramentos. Ese es el motor y la fuente de todo lo que podemos hacer después para comunicarlo a los demás, siendo testigos de la resurrección, de modo que se vaya cumpliendo lo que dice el Salmo: a toda la tierra alcanza su pregón. En el Evangelio de Juan, todo apunta a una progresiva concentración en la persona de Jesús. ¿No conocemos los caminos que nos conducen a Dios? Pues bien, Jesús es el camino. Vamos afanosamente en busca de la verdad. Jesús es la verdad. Aspiramos a la vida feliz, así como nos imaginamos la vida en Dios. Jesús es la vida. Jesús, siempre Jesús. Además, Juan de la Cruz nos recuerda que Jesús es como una mina inagotable de tesoros, en la que por mucho que ahondemos, siempre podemos descubrir nuevas riquezas. Por esto, si, aunque pueda ya hacer mucho tiempo que estemos con Él, en el fondo, nunca dejamos de ser del todo unos principiantes, y nos alegramos de ello. Ojalá cada mañana espabilemos el oído para escuchar lo que Dios quiere decir a nuestra vida y para vivir esa voluntad de Dios con ánimo, con energía, con entusiasmo, ¿no? El Señor camina a nuestro lado. Pues que celebremos la fiesta de San Felipe y Santiago. Muchas felicidades a todos los que llevan estos nombres, Felipe, Felipa, que también existe, y Jacob o Santiago, como nuestro Santiago el Mayor, el que nosotros tenemos en Compostela, ¿no? Al que se dedica el camino o los caminos de Santiago. Y que festejemos la Santa Cruz, la cruz, como lo hacen en Granada, como lo hacen en Santa Cruz de Tenerife, como lo hacen en Córdoba y en tantos lugares, en Sevilla, en muchos lugares también, ¿no? La Vera Cruz, la cruz florida, la cruz
que ha brotado de la pasión de Cristo, verdaderamente ha reverdecido como un árbol donde se nos da la vida, donde se llena de esperanza. Por eso, eso de adornar las cruces tiene todo su sentido, adornarlas evidentemente en Pascua. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buen día para todos. Feliz Pascua. Os quiero.